Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, tener la oportunidad de hacer comunidad aquí a través de Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión correspondiente a este martes. Muchísimas gracias por su compañía y por participar, por darnos sus puntos de vista, por darnos también la oportunidad de hablarle a más personas en a vida cuenta que se puede compartir la transmisión, invitar a otras personas. Hoy, martes 23 de noviembre, gracias, hoy corroborando que efectivamente sea 23 de noviembre, y así es. Muchísimas gracias. Esto para mí no es nada nuevo. Yo en muchas ocasiones les he dicho que el presidente de la República no se caracteriza por ser un hombre de lealtades. López Obrador no respeta las amistades, no respeta las lealtades con el compromiso que pudiese tener o crear a lo largo de la trayectoria política. Lo sucedido hoy, cuando trasciende que echa para atrás la propuesta del candidato a gobernador del Banco de México, que pues estaba dada a nombre del exsecretario de Hacienda Arturo Herrera, nos habla simple y llanamente de un hecho más en el cual Andrés Manuel López Obrador simplemente no tiene palabra de honor con su gente, con la gente que lo ha acompañado a este tipo de líderes. Arturo Herrera fue un hombre que le sirvió en muchos momentos cuando era subsecretario, inclusive llegó a descalificarlo de una manera grosera, de una manera arbitraria en esos shows matutinos de López Obrador. Y bueno, pues al tomar la decisión de si ratificaría para un segundo mandato al gobernador del Banco de México, anunció que no, que Alejandro Díaz de León, al llegar al término de su gestión, quedaría ya fuera y que su candidato sería Arturo Herrera Gutiérrez, para entonces secretario de Hacienda. Como ustedes saben, posteriormente, una vez que ya se conocía esta candidatura, vino el cambio de secretario de Hacienda, la llegada de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda, y pues esto confirmaba la posibilidad. ¿Cómo se da esto? En el caso del gobernador del Banco de México, el presidente de la República manda al Senado su candidato. El Senado de la República lo analiza, en todo caso, si así lo considera conveniente, se ratifica. Sin embargo, y de manera muy sorpresiva, como siempre, a través de trascendidos, a través de los medios de comunicación, nos hemos enterado que el presidente retiró la candidatura de Arturo Herrera para el Banco de México. Y pues hoy, ya por la tarde, el propio exsecretario de Hacienda confirmó esta versión. El líder en la Cámara de Senadores, en el Senado de la República, Ricardo Monreal, confirmó también la situación. Hizo una declaración bastante difícil de aceptar, en el sentido de que el presidente podría mandar un nuevo candidato o ratificar o volver a mandar la candidatura de Arturo Herrera. Todo parece indicar que no. Hay versiones en en las últimas horas que una candidata pudiese ser Lucía Buenrostro, hermana de la titular del sistema de administración tributaria, el SAT. Las dos son matemáticas y pues está manejándose esta posibilidad. Sin embargo, hay que ver qué más sucede. Yo pensé en un momento determinado que el candidato fuera, en un momento determinado el candidato fuera Gerardo Esquivel, pero todo parece indicar que no, según lo que les voy a comentar en unos momentos más. ¿Por qué le estoy dando tanto énfasis? Si hay un organismo autónomo que tiene un gran peso en el derrotero, en el futuro del país, es el Banco de México. El Banco de México tiene fundamentalmente dos medidas, dos funciones. La emisión de circulante, el control del circulante, el control del dinero, el control de la inflación, son las funciones fundamentales del Banco de México. Y pues se ha comentado en muchos momentos que Andrés Manuel López Obrador
tiene todo el gusto, el interés por meterle mano al Banco de México porque cree que puede disponer de las reservas internacionales. Las reservas no son para el gobierno, las reservas sirven como un respaldo para la nación. Así es, y desde tiempos de Salinas de Gortari, el Banco de México fue creciendo en su autonomía, fue teniendo cada vez un mayor peso específico, y ahora estamos viendo que el presidente de la República pues está dudando, está jugando con todo esto. No le gustó a Alejandro Díaz de León, quien sustituyó a Agustín Carstens cuando éste renunció como gobernador del Banco de México para irse a Europa como titular de uno de los bancos importantes del mundo, los bancos sociales del mundo, y pues entró Alejandro Díaz de León, hizo muy buena labor. Todo el mundo reconoce que ha sido un buen gobernador del Banco de México, por eso la mayoría estaba recomendando que se le mantuviese para un segundo periodo, pero no es así y estamos pagando ya las consecuencias. ¿Por qué? Porque este tipo de indefinición provoca un gran nerviosismo en los mercados internacionales. Los mercados internacionales no funcionan con base en declaraciones, en contentillo. Los mercados internacionales son sumamente sensibles. Y si bien es cierto que hay que reconocer que esta caída del peso frente al dólar obedece más al fortalecimiento del dólar que al debilitamiento del peso, también hay ya indicios de que las economías, los mercados internacionales no ven con buenos ojos toda esta incertidumbre que se está viviendo en México. Es decir, tenemos ante esta situación un caso que nos obliga a poner un mayor interés en esto. Les leo lo que escribió Arturo Herrera Gutiérrez en Twitter. Con relación a la información que se ha vertido el día de hoy, quisiera confirmar que efectivamente el presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de México. Es lo que está diciendo Arturo Herrera Gutiérrez, ex secretario de Hacienda, que les digo, tanto, de verdad, tanto que bajó las orejas a Arturo Herrera cuando el presidente estaba en algunos momentos hablando, tomando decisiones que la verdad eran verdaderamente absurdas con respecto a lo que a lo que estaba sucediendo con la economía nacional. Bueno, pues ahí tienen, esa es la posición de Arturo Herrera, que tendrá que tragarse la decisión de López Obrador. Sergio Negrete Cárdenas, el economista, maestro del ITESO, no se trata de las calificaciones que tenía Arturo Herrera para el cargo, se trata de la forma de proceder de López. Efectivamente, eso es lo que les estoy comentando, es que el presidente de la República no es un hombre de lealtades, no es un hombre que respete a las personas que se la juegan por él. Bueno, a ver, Arturo López Obrador, su hermano, fue víctima de los trancazos que le dio su propio hermano cuando apoyó al candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz. A partir de allí salió con que él ya no tenía hermanos y no sé cuántas cosas. Todo esto que derivó en muchos comentarios alrededor de la familia del presidente de la República cuando todavía no era presidente. Y bueno, pues también hoy, fíjense lo que son las cosas, el expresidente Felipe Calderón ha escrito un tuit a partir de que la señora Lucía Buenrostro hizo también su señalamiento. El dogma de la independencia del Banco Central se sustenta en la idea de que si se garantiza la estabilidad de precios a través de los bancos centrales, los mercados pueden encontrar la tasa natural de empleo y asegurar un crecimiento económico saludable. Es claro que esto no se ha logrado en México ni en otros países con el mismo dogma. No solo no se ha logrado ese crecimiento saludable, el incremento en la desigualdad es grotesco. Es tiempo de revisar no solo la política monetaria, sino también todos aquellos dogmas que no nos dejan avanzar para lograr el bienestar de la mayoría. O sea, ya se está apuntando la señora Buenrostro para el encargo. No duden que mañana ya tengamos noticias a este respecto, pero pues por lo pronto
aquí les muestro cómo se ha comportado el peso en las últimas semanas. Aquí pueden observar ustedes cómo está la gráfica. Fíjense dónde andaba el peso. De los 18 pesos brincó hasta los 21,31, ¿sí? Hasta los 21,31 saltó al día de hoy. Y a todo esto, el expresidente Felipe Calderón escribe en Twitter: esto afirma a la señora Buenrostro, de quien se dice dirigirá el Banco de México. Sería el principio del fin de su autonomía y el inicio de un banco central nuevamente emisor de billetes y generador de alta inflación. La sola mención de su nombre ha contribuido a la depreciación del peso. Eso es lo que escribe el expresidente Felipe Calderón con respecto a esta posibilidad de que sea la candidata del presidente como gobernadora del Banco de México. Luis Pasos dice: en lenguaje de aspirante a dictador bananero, clasificar como seguridad nacional significa robar a manos llenas sin que nadie me ingue. Eso es lo que está diciendo. Y bueno, pues finalmente esa es la situación. Lucía Buenrostro es actuaria, es economista y matemática. Ella ha tenido algunas posiciones como vicedirectora de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto lo entiendo, que es un tema sumamente, es un tema muy técnico. No lo dominamos los poco conocedores de estos asuntos, y pues simple y llanamente por ahí va. Y miren, Gerardo Esquivel, quien es vicegobernador del Banco de México, es una de las personas más cercanas al presidente de la República, esposo de quien era la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y pues escribe en Twitter: Arturo, refiriéndose a Arturo Herrera, es un extraordinario servidor público, un gran economista y una excelente persona. Lamento mucho que el país se haya perdido la oportunidad de contar con él en un puesto de tanta responsabilidad. Mucha suerte en lo que venga, sé que habrá muchas oportunidades en el futuro. Eso es lo que está señalando Gerardo Esquivel, que les repito es subgobernador del Banco de México. Y el analista en temas de economía y finanzas, Mario Maldonado, titula en el Universal: la caída de Herrera y la crisis de credibilidad. El presidente López Obrador lo hizo una vez más. Maltrató a uno de sus colaboradores más cercanos, quien aguantó no solo la intromisión del Ejecutivo en decisiones técnicas, económicas y financieras, sino que ajustó los presupuestos federales a conveniencia para fortalecer a Morena políticamente. Arturo Herrera fue desacreditado por el presidente desde antes de asumir la titularidad de Hacienda, así como lo intentó hacer con Carlos Ursúa, quien terminó huyendo del gobierno. La decisión de López Obrador de retirarle la candidatura a Herrera para gobernar el Banco de México a partir de enero del próximo año habla de un presidente que gobierna visceralmente, que se despierta pensando una cosa y por la tarde cambia de opinión. Un gobierno de ocurrencias que le cuestan caro al país. Mario Maldonado sigue diciendo: la incertidumbre y la crisis de credibilidad tienen un costo. Hoy el peso perdió 1.2% porque el gobierno federal no fue capaz de anunciar por los términos conducentes el cambio de opinión o de humor del presidente respecto a su propuesta para encabezar la institución de mayor credibilidad y pilar de la estabilidad económica y financiera, el Banco de México. Y otro dato: en los primeros 10 meses del año salieron casi 260,000 millones de pesos de inversiones financieras de México por parte de extranjeros debido a esta falta de credibilidad. 260,000 millones de pesos en los primeros 10 meses del año. El error de Herrera, quien no es político ni se ha interesado en realidad en estos temas, fue no tener la capacidad de cabildear en el gobierno y con los legisladores su ratificación. Se fue de viaje, se dedicó a dar clases en el Colegio de México y a tuitear sobre foros internacionales. Le faltó experiencia, no solo en estos menesteres, sino en el sector público. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que decide
el presidente de la República, también está la posibilidad perdón, de que se decline por Galia Borja, una de las subgobernadoras del Banco de México. Pero bueno, todo esto seguramente lo sabremos el día de mañana. Por lo pronto es subrayar: López Obrador juega con la gente. López Obrador no tiene respeto por sus colaboradores. A mí realmente no me extraña. Es simple y llanamente la forma de ser y actuar de una persona que no tiene respeto por sus allegados, por la gente que se la ha jugado con él. Gracias a Claudia Guerrero, buenas noches, Tere Loza, Mayela Ituriría Alvarado, René Vázquez, Marilú Campo Rico, también a Víctor Alberto Chávez desde León, Guanajuato, Gloria López en Monterrey, Carmelita Ortega Speitia nos saluda, Austreberta García también, Gustavo Jiménez, saludos mi querido Gus, él está en Querétaro. Octavio García, saludos desde San Miguel de Allende, Guanajuato, excelente programa, gracias Octavio, muy amable. Emma Rivera Medina, buenas noches. Mayela Iturriría Alvarado también nos saluda, como lo hace Román Saucedo. Claudia Guerrero, ¿qué va a pasar con el decreto del tartufo? ¿Se va a quedar así como lo puso, sin transparencia? Pues todo depende de lo que pase ya ahora en la Corte. Vamos a platicarlo un poquito más adelante, Claudia, porque es un tema fundamental. Víctor Manuel Acevedo Rodríguez nos saluda desde Atotonilco de Tula, también muchas gracias. A Araceli Herrera, es un hijo, pone allí todos los símbolos. Araceli Herrera, lo odio, me molesta su estupidez. Pues yo creo que la falta de lealtad es más grave, que una persona no sea leal con sus amigos, con sus colaboradores, con la gente que ha hecho la lucha por salir adelante. Me parece que es más grave. Ed Ávila, buenas noches y gracias por estar presente también. Judy Gordillo desde Ohio, mis cordiales saludos. Gracias, Judy, qué bueno. Usted anda de Guatemala a Ohio, qué bueno, pero qué bueno que nos acompaña. Artemisa Frausto, parece increíble que AMLO le dé tanto poder a Luis Crescencio Sandoval, pagándole mucho dinero para militar a todo el país, ¿no? Y la propuesta que está lanzando de convertirlo en el comandante del ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional. Más poder para el secretario de la Defensa. Buenas noches, Francisco Briones, Ricardo Blanco, Marta Perry, también saludos cordiales. Muchísimas gracias. El doctor Guillermo Romero dice muy buenas noches. Es verdad que el loco de Palacio no tiene límites y con el acuerdo para declarar seguridad nacional, sus mendigos caprichos demuestra que quiere ocultar toda su robadera y pasar por arriba de todas las leyes. Dios, llévatelo ya o mándalo a la chingada pronto. Ya saben que así se llama su rancho. María Guadalupe Pérez Arriaga, buenas noches. Pati Medina, ¿cómo estás, Pati? Sacramento A. Castro Trejo también, buenas noches, que tengan excelente noche igualmente. Marilu Camporrico, qué barbaridad, con ese vejete loco no tiene límites. Juan Anaya, es momento de la revocación de mandato para que Morena y el Cacas fuera y juicio político por crímenes contra la humanidad. No va a haber revocación de mandato, ni siquiera están logrando las firmas para que se autorice la votación. No, quítense de la cabeza la revocación de mandato, que en todo caso nomás le beneficiaría. A ver, nada más para salir rápido de este tema. Todos los que dicen, vamos por la revocación de mandato, sí saben que si se le revoca el mandato a López Obrador, habría que designar a un sustituto de Morena. Nada más piénsenle por allí, nada más piénsenle por dónde iría, para que no se dejen engañar, no se dejen engañar por cosas que no van a suceder en primer lugar. Pero en segundo lugar, todo le favorece a López Obrador. Bueno, ahí me quedo, Maru. Max Kaiser escribe en Twitter: ¿cuál ha sido la peor de las mentiras del señor López, madre de todas las demás, cuando dijo: protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen? Juramento constitucional, artículo 87. Fino este comentario de Max Kaiser. Sí, la mayor mentira fue cuando juró respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, porque no lo ha hecho. Y dice además Max Kaiser: venga, dilo sin pena, ten el valor de decir: hoy yo estoy a favor de la militarización del país, las energías sucias. Es para aquellos que son
pro López Obrador, a ultranza y todo, la militarización del país, las energías sucias, la compra del voto, la invasión de poderes, la prisión preventiva universal, las compras directas, la opacidad, la impunidad selectiva, el abuso del poder. Dilo así como lo estás mencionando. Y para que vean toda esta cauda de mentiras que acompaña a López Obrador, Marco Levario Turcot en su Twitter, él es el director de la revista Etcétera, AMLO vuelve a exhibir la desfachatez de AMLO. El 26 de marzo de 2018, fíjese, todavía no era presidente, todavía no ganaba la elección, dijo que a todos nos conviene que haya transparencia en la construcción del aeropuerto de Texcoco, porque es insensato decir que todo está bien y conforme a la ley y no se informe de nada. Y Marco nos guarda este audio para que lo reproduzcamos y escuchen ustedes lo que decía antes de la elección. Es insensato decir, ya está todo acordado, se aprobó de conformidad con la ley, ya no tenemos por qué informar sobre este asunto, dar carpetazo, eso no se puede, eso no conviene. Creo que a todos, al gobierno actual, al sector empresarial, a las empresas constructoras, a nosotros y sobre todo a los ciudadanos, nos conviene que haya transparencia, haya honestidad en la construcción de esta obra y además que podamos entre todos decidir si eso es lo más conveniente. Marzo de 2018, esta era la declaración de López Obrador. 26 de marzo de 2018. Como ustedes recordarán, con una consulta patito lo echó para atrás. Hasta hoy, 3 años después, no hay una sola demostración de que había corrupción en torno a la construcción del aeropuerto de Texcoco. No hay un solo caso. Y lo que sí tenemos es un desastre con el caos aéreo que se está vislumbrando con esta situación también de el aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a escuchar este paquete de dices sobre este particular. Sin transparentar estudios técnicos que lo avalen, hace 8 meses el gobierno rediseñó el espacio aéreo en el Valle de México para la ruta de vuelos comerciales y creó un caos. Lo que pretende es que al mismo tiempo operen el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el de Toluca y en 4 meses integrar al de Santa Lucía. Durante 40 años, las llegadas y salidas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se realizaban por el norte, donde no hay un espacio libre de obstáculos. Ahora se abrió al sur para liberar Santa Lucía, pero los aviones pasan cerca de montañas y volcanes. María Larriba, experta en seguridad aérea, advierte del riesgo que implica las operaciones simultáneas con este rediseño. La interacción en forma simultánea no es posible. Hay estudios que lo respaldan. Lo que tendríamos que hacer es una operación condicionada donde se demora el tráfico de un aeropuerto para atender el otro. Desde que se implementó el cambio en marzo, aumentaron las demoras, desviaciones y el caos aéreo. También incrementaron los incidentes en la navegación y con ello la posibilidad latente de un accidente mayor. El experimentado capitán Jaime del Río refiere que, además, se incumplen las reglas del diseño. Está volando totalmente fuera de margen de seguridad por los volcanes. Además, a 4 meses que entre en Operación Santa Lucía, el gobierno carece de la certificación para la operación simultánea y oculta los documentos que, supuestamente, avalan el rediseño de las nuevas rutas de los aviones. Con el tiempo encima y muchos pendientes por solventar, expertos aseguran que con el rediseño aéreo hay riesgos para los pasajeros de aviones y millones de habitantes en más de 150 colonias del Valle de México. ¿Es neta? Pues ahora sí, habrá que ir rezando en todo el trayecto cuando vamos volando en un avión que va a llegar a la Ciudad de México por los riesgos que todo mundo que sabe de esto ha advertido que
el aeropuerto Felipe Ángeles es un peligro. ¿Por qué? Pues porque no debió tomarse esta decisión sin tener estudios técnicos. En esto está el tuit que hoy publica Marieto Ponce, quien dice: ¿recuerdan cuando el presidente ofreció que las licitaciones las supervisaría la ONU cuando era candidato? Pues como presidente en Santa Lucía no ha licitado un solo contrato y ahora por decreto oculta la información. López Obrador es un dictador en cierne. Eso es lo que dice esta persona con esos elementos. Y todo esto pues nos lleva también a parte de lo que se está comentando con respecto al aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Santa Lucía, particularmente con todo esto que se viene comentando. Les quiero recordar lo que investigó Latinus para que no se nos olvide. Vamos a esta pieza que difundió el periódico El Universal con respecto a la investigación que hizo Latinus y que nos permite ver cómo Santa Lucía es una cueva de impunidad, una cueva de opacidad. Entre los contratos adjudicados por el Gobierno de México para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se encontraron empresas fantasma, direcciones falsas, empresas con otros giros comerciales no dedicados a la construcción e incluso negocios pequeños beneficiados con contratos por 78 millones de pesos, reveló Latinus a través de un reportaje. En el espacio de Carlos Loret de Mola, el trabajo periodístico detalla la revisión de 966 contratos que la Secretaría de la Defensa Nacional ha entregado entre 2019 y 2021, en los cuales se encontró que en la obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador participaron empresas fantasma y sociedades investigadas por el desvío de recursos. En el reportaje se detalla que Eficar en eficiencia y calidad en rentas es una de las empresas sin dirección, ni empleados, ni referencias visibles que el gobierno ha contratado para la construcción del aeropuerto, ya que indica, registró ante la Sedena una dirección falsa en los 5 contratos directos que obtuvo para participar en la obra. Señala que dicha empresa, antes de alquilar al ejército tractocamiones por 5 millones de pesos, rentó en marzo de 2018 juegos inflables al municipio de Atempan, Puebla. En dicho contrato también se registró una dirección falsa y detalló que se dedica a la renta de inflables y mobiliario para eventos. Sin embargo, no se detalló si la compañía cuenta con otros giros comerciales. De acuerdo a la investigación, Eficaren fue creada en diciembre de 2014 por Rosa Isela Mujica Durán y José Mauricio Flores Rodríguez, a quienes fue imposible localizar en los domicilios registrados en el acta constitutiva de la compañía. Se precisa que de los 966 contratos adjudicados, el 70% fueron entregados por adjudicación directa y el resto se dio a través de la invitación a 3 personas, con lo que el ejército no abrió la puerta para que cualquier empresa pudiera participar, ni impulsó la competencia para tener mejores precios. Se reveló además que uno de los mayores beneficiarios fue Luis Soto Montoya, quien en total recibió 22 adjudicaciones por 78.87 millones de pesos para la compra de material hidráulico. Sin embargo, el material entregado al ejército salió de un pequeño local comercial en la Tlapalería ubicado en la colonia Tacuba en la Ciudad de México. Entre las empresas investigadas por el desvío de recursos y que también han sido beneficiadas con contratos para esta mega obra está el Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla SADCB, compañía que obtuvo el primero de 8 contratos para el aeropuerto 15 días después de que el gobierno de Puebla iniciara una investigación en su contra por el desvío de 29 millones de pesos. Otra empresa contratada para alquilar maquinaria pesada por 19 millones de pesos fue Mercantina Balón, la cual también registró una dirección falsa, ya que en el inmueble no hay rastro de la empresa ni de su socio mayoritario. Ahí tienen ustedes, y si quieren más información a este respecto, pues en el sitio de Latinus pueden ver este reportaje completo realizado por la reportera Isabela González y que nos da luz de cómo ha sido opaco, pues corrupto el manejo de las adquisiciones por parte de quienes están de responsables del aeropuerto de Santa Lucía. Gracias a Tei Menge, ella nos dice, buenas noches, no olvidemos el 3 de mayo. Gracias por recordárnoslo, Tei, porque es muy importante seguir insistiendo. El 3 de mayo le van echando tierra. La jefa de gobierno ya va por el mundo haciendo campaña como si no hubiera pasado absolutamente nada y no se nos debe olvidar. Rafa Ramírez Lira desde Querétaro, es un gusto enorme saludarte, maestro Juan María, desde estas tierras queretanas y seguir el análisis tan certero que se desarrolla en esta comunidad de gente pensante y que de una manera muy acertada cumples con este esfuerzo en favor de nuestro país. Gracias, Rafa. Igualmente, lo mismo digo de todo el esfuerzo que tú realizas allá en la UNIVA de Querétaro
para el mismo propósito, que hagamos un México mejor. Buenas noches a Surena Molina. Julián Martínez dice, si de veras que este Cacas ya está loco de remate por lo del Banco de México y ahora lo del secretario de la Defensa. Jesús Bautista, buenas noches, nos saluda desde Saltillo, muchas gracias. Xochitl Marín también, gracias. A Austraberta García, yo recuerdo que de ser su primer campaña, Andrés Manuel dijo que él lucharía por tener el control del Banco de México, esa fue una razón por la que no me gustó como presidente. Buen dato, Austraberta, gracias. Juan Armando García también nos dice, la propuesta de AMLO a quien dirija el Banco de México puede manejar el dinero con fines electoreros. Por otra parte, dice, su decreto protegiendo la información del Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía viola el artículo 6 constitucional y la Constitución. Dice, nadie lo para, creo los amparos lo pueden parar. De esto vamos a hablar un momento más y es un hecho que el tema se va a llevar a la Corte. Marta López, buenas noches, dice, el vejete decrépito a todo lo que él no se cuadra, a sus caprichos y tonterías lo desconoce, es un rencoroso y un malagradecido. Ahí me quedo, Maru, para entrar a más de lo que estamos comentando, de los temas que nos hablan de veras de una persona que no tiene lealtades, una persona que no tiene respeto por los compromisos de los demás. Y bueno, pues vamos metiendo otro cortito de lo que el viernes Broso sacó en Latinus y que también nos da luz de qué está pasando con el gobierno de López Obrador. Si vives en un palacio eres austero, pero por ejemplo, digamos, si te casaras, no en Londres, en Bali, ni en Fiji, ni en París, ni en Capri, no, en Guatemala, con 300 invitados, ahí sí ya no, ahí sí ya te chingaste, ahí sí no. Si emprendes una cruzada contra las empresas que controlaban la distribución de medicamentos, aunque no detengas a nadie, ni les finques responsabilidades, eres austero. Y si en el trayecto te llevas entre las patas a las miles de personas que esperaban sus medicinas, eres aún más austero. Si recortas el presupuesto al metro, eres austero. Y si después tienes que repartir 156 millones de pesos como indemnización a las víctimas cada vez que se te caiga, pues también eres austero. Cancelar un aeropuerto de primer mundo sin importar cuánto cueste te hace austero. Y acabar gastando lo mismo o más en otro que está pinche por donde lo veas, pues también. Si gastas más de 1,700 millones de pesos en estadios de béisbol, eres austero. Tan austero como cuando cancelas recursos a programas como el de detección de cáncer cervicouterino. Si comes garnachas a un lado de la carretera y viajas en vuelos comerciales, en vez de como otros, irte a vacacionar al complejo de esquí más exclusivo de Aspen, eres bien austero. Destinar 63,000 millones de pesos a la construcción de un trenecito, o cerrar estancias infantiles, o gastar 45,000 millones de pesos en una refinería que evidentemente no flota, o clausurar refugios para mujeres maltratadas. Eso es lo que ahora es ser austero. Chamacos, en estos extraños tiempos, definir austero es imposible. En primera, porque depende del humor con que amanezca el señor que vive en el palacio. Y en segunda, porque una política austera podría confundirse con una política... Bueno, el análisis, el comentario de Broso, por eso lo compartimos aquí, porque creo que nos da mucho sentido a lo que está sucediendo. Fíjense lo que estaba diciendo Broso, qué tan importante. Está diciendo López Obrador que si sigue el desabasto, los militares van a repartir las medicinas. Échense ese trompo a la uña. Dijo López Obrador que asignará a los militares el reparto de medicamentos si es que continúa el desabasto. ¿Cómo logramos la distribución de las vacunas? Como si fuéramos muy bien con las vacunas, como si fuéramos sobre ruedas en la vacunación. No hemos llegado ni al 50% de la aplicación de vacunas completas a la ciudadanía, pero el tipo cree que nos engaña con una verborrea totalmente falsa, completamente falsa, la que está
lanzando Andrés Manuel López Obrador con este respecto. Y bueno, pues para que ustedes se den una idea, también dijo, la pandemia no nos rebasó. ¿Cómo ven? Si nada más son 750,000 muertos, pues no. Somos el país líder en mayor número de muertos del personal clínico. Pues no, pues es que a este tipo no le duele nada, no tiene ninguna consideración. Hemos estado trabajando ya por 2 años, nos reunimos siempre lunes y jueves, todos los integrantes del sector salud, pero se han de reunir para tragar garnachas, se han de reunir para contarse chistes, porque para proteger a la ciudadanía no lo están haciendo, ni en materia de vacunación y menos en la adquisición de los suficientes materiales, medicinas que necesitan las personas enfermas. El doctor Javier Tello escribe en Twitter, y López-Gatell, quien dijo que las pruebas no eran necesarias, sonríe y asiente con la cabeza con la obligatoriedad de pruebas en la Casa Blanca. Pregunta, ¿las piden en Palacio Nacional? Luego, ¿van a analizar refuerzos para adultos mayores cuando el CDC ya lo recomienda en 18 y más? Y dice López Obrador que van a analizar el refuerzo de la tercera vacuna. ¿Y saben por qué? Porque le jalaron las orejas en Estados Unidos. Fíjense qué curioso que regresa de Estados Unidos y cambia de opinión cuando había dicho que era hacerle el juego a las farmacéuticas. Me permití tomar una parte de la entrevista, más bien la conversación que en Atypical TV, que conduce Carlos Alarraqui, estuvieron allí Beatriz Pajés, Javier Lozano y Claudio X González. Me parece muy destacable esto que dice Claudio X González. Escúchenlo, véanlo, por favor. Los apoyos sociales, esos hay que tomar los que sí funcionan. Pues sí. Por ejemplo, la pensión para los adultos mayores. Eso está bien. Muy bien. Eso está muy bien. No eso hay que reconocerlo y está bien. Pero hay otros programas que no están teniendo el efecto social. El de jóvenes que no tienen ni siquiera reglas. No tiene reglas para nada. Que es nada más tirar el dinero de los mexicanos sin ningún efecto social para combatir la pobreza. Porque mira, ellos dicen, estamos dando más dinero del presupuesto que nunca para combatir la pobreza. ¿Y qué tenemos? 6 millones de pobres más. Entonces, algo no está funcionando bien. Entonces, hay que mantener mantener lo que está funcionando, hay que hacer un lado lo que no está funcionando y asegurar que cada mexicana y cada mexicano, por el hecho de serlo, tenga el derecho a una serie de apoyos básicos mejor diseñados que los de Morena, para que haya ese piso firme. Pero ojo, ¿qué queremos? Lo que quiere Morena, que es que todo mundo se quede en ese piso mínimo, o queremos que ese sea nada más el piso para luego ir para arriba. Y la única manera de ir para arriba es con el empleo formal, bien remunerado, bien pagado. ¿No? Solo así progresan las familias de México. Solo así. ¿Y quién da el empleo? El sector privado. Y atacan todos los días al empleador. A madrazos. Y quiere volver al monopolio de Estado en temas estratégicos como el de la energía. Entonces, fíjate, por otro lado también hay que reconocer, el sector privado también se ha equivocado. Y también abusado. Y eso hay que corregirlo. Y eso hay que corregirlo. Pero ojo, no mates al empleador, no ahorques al que genera los empleos. No hay ninguna nación que ha podido salir en una proporción importante de su población de la pobreza sin que haya un sector privado vibrante, dinámico, que genere empleo, que pueda competir en el mundo, porque hoy ya nos queda otra, no nos podemos aislar del mundo, tenemos que competir con el mundo. Entonces hay que corregir los problemas y hay que apoyar la generación de empleos. Ahora, pero tienes toda la razón, Claudio, es decir, yo creo que todo lo que se está diciendo aquí, lo que estás diciendo es absolutamente racional, ¿no? Yo me pregunto si a este gobierno le conviene que no haya pobres. Mira, tú simplemente ves el presupuesto 2022 que acaban de aprobar. Esa es una radiografía exactamente de lo que busca hacer López Obrador del país. Ampliar el espectro de la pobreza, ¿verdad? Porque obviamente ahí están los votos
que logran lo que le interesa a él únicamente, que es mantenerse en el poder, y le asignas un mínimo presupuesto a lo que tiene que ver con la generación de riqueza, a la generación de empleo. Le das una cantidad impresionante de recursos a Pemex, que es una empresa, es un barril sin fondo, a toda la infraestructura que quiere impulsar y para la cual ahora presenta un decreto, y le das un mínimo a salud, le das un mínimo a educación, pero claro, le das toda la lana a bienestar, a agricultura, porque ahí está la dispersión, ¿no? Y la captación de electores. Ahí tienen parte de esta conversación en la cual pues nos va saltando todo lo que está pasando en el país con esta situación que estamos viviendo, lamentablemente, y pues habrá que estarlo insistiendo. A ver, no sé qué es lo que pasa con esto, pero déjenme ver porque me estaba mandando de nuevo allí. Si lo cambio, entonces quiere decir que ya podemos, a ver si es cierto que ahí está. Vamos a quitarlo porque quiero comentarles también esta nota que es muy importante. Fíjense, el Museo del Maíz es un insulto a la cultura, a la mitología. Bueno, pero más que nada quiero decirles que esto de los pinos nos está costando más caro. Tener el Centro Cultural de los Pinos más el Palacio Nacional es parte de lo que ha generado López Obrador y que mucha gente quiere vendernos como si fuera una fórmula para reconocer las cosas. En fin, gracias por sus participaciones, por darme sus comentarios y vamos a más de lo que ustedes han señalado. Juan Guadalupe Cristerna Torres, saludos a la comunidad desde San Nicolás de los Garza en Nuevo León. Víctor Manuel Tejeda, saludos cordiales. Dice desde Aguascalientes, cuídense mucho, también muchas gracias. Maite Murillo, ha sido más claro, estamos a merced de lo que diga y haga López. Georgina Martínez, buenas noches a todos, también muchísimas gracias. Roberto L. Turrubiates, no se le puede exigir cordura a un enfermo mental, lamentablemente es así a quien tenemos en la silla del palacio. Jorge Gutiérrez y Bartlett, a ese sí le perdona todo, es parte de lo que hemos estado escuchando con respecto a los señalamientos de diferentes partes. Bueno, pues vamos al asunto que ustedes nos han estado mencionando relacionado con el decretazo o el acuerdo que dice López Obrador, que es un acuerdo muy sencillo y que no, simplemente es hacer lo que le da la gana. Vamos a escucharlo primero y luego lo vamos a diseccionar con una serie de análisis. Vamos a esto. Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras. En el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad, y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias. Entonces, eso fue lo del acuerdo. Es un asunto interno. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas. El boletín de la derecha, del Reforma, ya está hablando que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia, para que no haya honestidad. Y ahora, pensando de que somos iguales, hagamos este acuerdo para facilitar el avance en la construcción de obras, y ya están ellos suponiendo, porque es un periódico de conjeturas, de mala fe, de que es para ocultar información. Doctrina es esa cosa. Y esa... Ahí le paro porque yo no lo soporto y me parece que está diciendo puras mentiras, está diciendo puras falsedades. Les voy a presentar el comentario de un periodista muy vinculado con López Obrador, que escribe ahí sí en el boletín oficial de este gobierno, que es La Jornada. Y vamos, gracias al doctor Guillermo Romero, que me hizo llegar este TikTok, en el cual van a ustedes escuchar a Julio Hernández, mejor conocido como Astillero, en estos términos.
eso y quieres leyes y la discusión de los contrapesos y todo, pues simplemente lo que tú digas se va a aprobar porque se va a aprobar. Ese es el sentido de ese acuerdo. Dígase lo que se diga y enójese quien se enoje. Ya sabe que yo aquí digo lo que pienso y así lo señalo por un compromiso de ser fiel a lo que analizo. Me parece preocupante en términos jurídicos, políticos y sociales. Establece un poder discrecional para que todo aquel proyecto que el presidente de la República considere que es prioritario o estratégico pueda ser eximido de la obligación de todo tipo de actos públicos de ser revisado por las propias entidades de la Administración Pública Federal, que significa poder gastar como hasta ahora con un enorme porcentaje de los contratos que se han adjudicado han sido por asignación directa, es decir, esto va para fulano de tal y se acabó. En otros casos por invitaciones de 3 empresas para terminar asignando la obra a quien se quiere y luego premiando con algunas compensaciones a los otros 2 que hubieran participado. Una obligación de todos quienes estamos en la izquierda, en la derecha, es revisar las cuentas y es pedir que haya transparencia y no que haya opacidad. No solo afecta o va en contra de los intereses de los malvados conservadores, esto va también contra la izquierda social que sobre todo en el sur del país está impugnando con fuerza obras como el Tren Maya, que pues la verdad concentran muchas dudas y muchos señalamientos que ha hecho la izquierda social que está dispuesta a frenar algunas de estas obras. Por otra parte, hay empresas fantasma y compañías investigadas por desvíos de recursos. Y no me digan, por favor, que si lo publicó Carlos Loret y Latinos, es mentira. No. Cerrar los ojos ante lo que sucede y privilegiar la visión ideológica, creo que es un error cuando se trata de que justamente los procesos de cambio deben darse con una honestidad generalizada, porque de otra manera, pues ahora todo lo que se presente como proyecto estratégico o prioritario recibirá permisos, aprobaciones, licencias, todo lo que se necesite, porque es prioritario. Si hay que darle explicación a los asesinos del PRIAN, Julio, échale más blanquillos, dice Pollo Ponce, Pollo. Si muchos de esos que habla usted del PRI, del PAN, están ahora en Morena y reciben candidaturas y propuestas y gubernaturas y senadurías y todo. Mediante un acuerdo... Ahí tienen ustedes, esta es la apreciación, el comentario de Julio Hernández Astillero, que repito, él escribe en La Jornada y él no ha escatimado comentarios de simpatía hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No lo ha escatimado, lo ha dicho abiertamente en múltiples ocasiones. Así que ustedes tienen la información sobre este respecto. Y bueno, vamos a más apreciaciones a este tema. Denise Dresser escribe en Twitter, alerta, López Obrador da otro cheque en blanco a las Fuerzas Armadas, otorgándoles permisos al vapor por seguridad nacional. Así garantiza opacidad, se salta procesos, normas y requisitos de planeación y refuerza la militarización con la que pretende perpetuar su proyecto. Por su parte, y de una manera muy contundente, como sabe hacerlo ella, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, con este decretazo presidencial, el presidente regresó a su verdadero yo y mandó al diablo las instituciones. Bajo el argumento de seguridad nacional, podrá realizar obras saltándose cualquier norma. A la 4T le estorba la cultura de la legalidad, es lo que dice Xóchitl Gálvez, y vamos a escucharlo. Esto lo grabó ayer por la noche para que ustedes lo vean. Un golpe más de la 4T contra la transparencia y la rendición de cuentas. Este gobierno se encamina cada vez más hacia el autoritarismo. Hace unas horas, el presidente de la República publicó un decreto con el que prácticamente podrá darse todas las facultades para no cumplir con la ley. Resulta que con el pretexto de seguridad nacional podrá hacer obras en materia de puertos, aeropuertos, trenes, vías de ferrocarril, energía, salud, turismo. No tendrá que hacer consultas con los pueblos indígenas, no tendrá que presentar manifestaciones de impacto ambiental, podrá brincarse los permisos de los municipios y de los estados y después de un año, quizá, regularizarlas. Ningún decreto puede estar por encima de los derechos de los mexicanos. Ahí tienen ustedes las apreciaciones de la senadora Xóchitl Gálvez. Entonces ya tenemos otros puntos de vista que nos permiten darnos una idea de otras opiniones con respecto a esta decisión tomada por Andrés Manuel López Obrador y que, bueno, pues simple y sencillamente no ha gozado de una gran simpatía. Miren, hoy en el periódico El Economista
Gerardo Flores Ramírez escribe el decretazo. Mientras hacía el ejercicio rutinario semanal para definir el tema que abordaría en mi colaboración de esta semana en el diario, el gobierno federal tuvo el gesto de publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual, entre otras cuestiones, declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores, y ya saben ustedes todos los sectores que se han comentado. La primera reflexión sobre este instrumento es que representa un signo inequívoco de que los megaproyectos de obra pública emprendidos por López Obrador están haciendo crisis en cuanto al cumplimiento de los plazos que les impuso el titular del Ejecutivo para su respectiva ceremonia de inauguración. Y bueno, la ocurrencia dentro del gabinete fue aplicar el clásico al mal paso, darle prisa. Fíjense, este es otro detalle. Como ya les está viniendo el tiempo encima, pues denle prisa como sea. Si todos esos proyectos tuvieran un avance conforme al plan original, no se habría presentado la urgente necesidad de adoptar medidas desesperadas como esta, que entre otras monadas nuevamente genera un marco reglamentario que otorga ventajas al sector público frente a cualquier proyecto auspiciado y financiado por inversionistas privados. Esa es la constante de este gobierno: cambiar las reglas para descarrilar, arrinconar y generar incertidumbre a la inversión privada, al tiempo que se saca de la manga instrumentos como el decreto que nos ocupa, con los que se auto-otorga ventajas para subsanar la deficiente planeación y ejecución de sus propios proyectos. Ahí tienen este artículo, el decretazo en El Economista, escrito por Gerardo Flores Ramírez, él es economista. Jesús Zambrano, quien sabe, como ustedes saben, él es líder del PRD, presidente nacional del PRD. Totalmente ilegal el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación. López Obrador quiere concentrar todos los poderes en uno solo, en el presidente de la República. A eso se le llama autocracia y empieza a oler a dictadura. El PRD México presentará una acción de inconstitucionalidad y en eso ya están varios grupos. Por su parte, el senador panista Gustavo Madero dice: López Obrador se pasa por el arco del triunfo la necesidad de tramitar autorizaciones y requisitos para licitar, transparentar y rendir cuentas de las obras que decida con el falso argumento de seguridad nacional. Su autoritarismo se expande. No podemos permanecer callados. Eso es lo que dice. Y por su parte, el Partido Acción Nacional, su representación en la Cámara de Diputados, está advirtiendo: nos vemos en la Corte. En el Senado. El grupo parlamentario del PAN en el Senado adelantó que impugnará ante las instancias jurisdiccionales el acuerdo autoritario de López Obrador, por el cual se considera de interés público y seguridad nacional todas las obras de infraestructura de su gobierno. Esto es lo que anunció el Partido Acción Nacional, tanto en senadores como en diputados. También los diputados hicieron el mismo señalamiento. Ahorita voy a ir con algunos comentarios de la senadora Lili Telles. Creo que, también amerita que abordemos este tema. Esto ya que lo leí. Creo que aquí. Maite Murillo: así o más claro, estamos a merced de lo que diga y haga López. Georgina Martínez: buenas noches también. Y Sacramento A. Castro Trejo: lo que pasa que busca de dónde sacar para terminar todos sus proyectos a costa de todo, sin importar lo que nos pase a nuestros ciudadanos, para pasar a ser sus esclavos. Irma Sánchez de Movellán: pues los que le sirven a López ya saben que da puñaladas por la espalda. María Elena Díaz dice: por favor comenten sobre el alcance que tiene el decreto de señalar sus maxi endejadas de seguridad nacional. Pues es en lo que estamos, María Elena, hemos estado justamente en este tema. Gloria López nos dice: ya vimos que AMLO dice una cosa y hace otra, que nos alcance la vida para ver que pague sus errores, cada vez más cínico, más nefasto, llevándonos a todos entre sus patas. Los mexicanos somos la burla por permitir
tanta destrucción. Santa Fuentes, buenas noches. Ed Ávila, era de esperarse de este asno de Palacio, buscará a alguien que se le acomode a modo para saquear el Banco de México. Apenas conoce la palabra economía, imagínense si le hablan de macroeconomía, pobre pueblo de México. También gracias por el comentario. Paredes AP, saludos. Dice, a veces no lo encuentro. Sí, a veces nos bloquean. Rosendo Pacheco, México se perfila para una crisis económica, política, social, de seguridad y de salud, sin presidente al tiempo. Gracias a Lourdes Carmona, allí me quedo y estoy con lo que dice Rosendo Pacheco, porque, híjole, fíjense, llegamos ya a un 40.7% de la población que no le alcanza para cubrir sus necesidades. 40.7% se alcanzó en el último trimestre de la población en pobreza laboral. Esto significa que lo que ganan no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. La senadora Lili Téllez ha expresado varias posiciones. Miren, en Twitter dice, mañana propondré a los senadores del PAN el ejercicio de una acción de inconstitucionalidad contra el arbitrario acuerdo presidencial que pretende convertir en obras de interés público y seguridad nacional las ocurrencias de los parásitos, y les urge un abogado porque les vamos a ganar. Dice además Lili Téllez lo siguiente: los parásitos de la 4T, cada vez más adictos al dinero público, no quieren informar a los ciudadanos. Es que lo que gastan, cómo lo asignan, a quién contratan, a quién benefician, a quién perjudican, qué daños provocan. La 4T viola la ley, así no deberíamos pagar impuestos. Y vamos a este señalamiento en donde dice, hoy defendí la autonomía e independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como saben, hoy se designó a Loreta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución del ministro Fernando Franco, quien pasa al retiro. Y aquí tienen ustedes qué fue lo que dijo Lili Téllez hoy en el Senado de la República. Antes México tenía hambre y sed de justicia. Ahora México agoniza, infestado por los parásitos de la 4T. Autonomía e imparcialidad. No existe nada más importante para la Suprema Corte de Justicia. Es más, ese es el requisito constitucional. Que los ministros sean ajenos a los otros poderes, que no sean propuestos por el presidente. Ese era el verdadero cambio que necesitaba México. ¿Qué imparcialidad pueden tener los soldados del presidente que han propuesto para la Suprema Corte? Lástima, qué lástima, tanta sapiencia, tantos estudios, tanta experiencia, tanta sabiduría jurídica. No es nada si no hay autonomía de carácter, si no hay seguridad personal. ¿Verdad, senadora Olga Sánchez Cordero? Así es. ¿De qué sirve si están sometidos? Si le deben la chamba al presidente. ¿A quién le sirven? ¿A México o al presidente? Al presidente. La 4T dijo que haría un cambio. La 4T juró y perjuró una transformación. Esto no es ninguna transformación. No simule, senador Menchaca, usted es una finísima persona, pero no vengan a decir esas mentiras. Con su traje muy bien planchado, yo le reconozco que usted es un hombre inteligente. ¿Cómo les falta esa vergüenza para presentarse aquí y decir que hay un cambio y decir ustedes que son imparciales y que se cumple con lo que mandata la Constitución, cuando bien saben que no es cierto? Bien lo saben.
Al presidente le dio miedo hacer el cambio que realmente requería el país. Al presidente le ganó la tentación de tener a la Corte a modo. Eso es lo que quería y eso es lo que está demostrando. Se dobló el presidente Andrés Manuel López Obrador ante su propia ambición de poder. Ya preparo una iniciativa para que sean electos de otra forma los ministros de la Corte. Antes México tenía hambre y sed de justicia. Hoy México agoniza, lleno, atascado de los políticos parásitos de la 4T, que no quieren un Estado de derecho, quieren un Estado deforme, a capricho del presidente de México. Ahí tienen duras las palabras de la senadora Lili Téllez, como ustedes acaban de escuchar, con respecto a esta deliberación que se produjo hoy por la mañana en el Senado. Gaby González, ¿cómo estás, Gaby? Buenas noches, ella nos saluda desde Zapopan. Qué bueno que estás por allí, Gaby. Muchas gracias. También a don Margarito Fajardo, buenas noches. Xóchitl Marín, a las personas de la tercera edad les andan diciendo que para el 2024 les van a dar 6,000 de pensión. Ya anda comprando votos. No se los regalan. Ese dinero es de nosotros, de los que pagamos impuestos. No es un regalo gracioso. Quítense de la cabeza eso. No sean ingenuos. No sean tontos. ¿Por qué? Pues porque cada peso que les pueda llegar por la vía de los programas de gobierno son de nosotros los mexicanos. No se los da López Obrador. No nos engañen. No caigan en eso. Es verdaderamente tonto, absurdo estar aceptando esto. Marta López, sería verdaderamente un desastre que el presidentito le quitara la autonomía al Banco de México. Es algo que nos alcanzará a todos los mexicanos sin distingo. José Ramón Báez Mendoza nos saluda desde Jalapa, Veracruz. Hilarión Aguazzi Vaquero, que este presidente sea juzgado por las leyes de México por toda su negligencia. Aida Hernández dice, se está haciendo un gran esfuerzo en Frena para reunir las firmas necesarias para la revocación de mandato. Bueno, ya hablé yo a ese respecto, no abundo más. Iki Phoenix, que gracias porque está nuevamente por allí. Saludos y bendiciones a toda la comunidad. Muchísimas gracias. Montiel Jiménez Álvaro dice, tu publicación de la Coparmex, dices, que pues sí, hemos metido varios dices y voy a meter más. Aparte yo también voy a hacer comentarios en dices, que es una muy buena plataforma. Gracias a María Guadalupe Pérez Arriaga. Juan N. Hernández, buenas noches, gracias por su saludo. Don Teodoro Méndez, también muchas gracias. La maestra Carmen Robles Gil, gracias. Laura Elena Crespo dice, muy de acuerdo contigo en todo, gracias Laura. También Iki Phoenix dice, ese aeropuerto está a 2 horas 40 minutos del destino. Ed Ávila, y respecto a estas adquisiciones de la central avionera, ¿qué hace o dónde está la unidad de inteligencia financiera, justicia selectiva? Efectivamente. Tabo Rivera, saludos desde Mexicali, muchas gracias. Alexandra Arellano, un consejo, no gasto superfluo, no deudas, la inflación a la alza, peso a la baja, misión sobrevivir a López y gentes, no personas, meta, llegaremos. Eso es también su comentario. Gracias a Lili Real. Manuela Velasco, buenas noches, muchísimas gracias también. Carlos de Aquino Castillo dice que 1 por trabajo y 2 por hartazgo, este gobierno y sus seguidores sí miente, sí roba y sí engaña, pobre México, cada vez peor, pero ya regresé a seguir luchando, gracias. En eso andamos prácticamente todos. También gracias, dice Xóchitl Marín. Se pierden las vacunas con todo y militares. Iki Phoenix, ese aeropuerto era una base militar que salió en una película de Cantinflas. Ahí no pueden llegar grandes aviones. Y nos dice además, ¿y por qué cuando estuvo con Biden no le reclamó del embargo a Cuba? Juan Guadalupe Cristerna Torres, es en un peligro los medicamentos que según el CACA los va a repartir el ejército, se los van a quitar los narcos porque ellos sí tienen orden de dispararle a los soldados. Otros comentarios que estamos recibiendo. Y también Bernabé Bañuelos, maestro, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe el profesor Bernabé Bañuelos. Muchísimas gracias
para usted y también para la gente que a usted lo sigue. Carlos de Aquino Castillo, Claudio X, estaría mejor de presidente que el loco que nos tocó, Claudio X González. Óscar Orduño Guillén, hoy estuvo la mafia del poder en Palacio, el PG nunca odió a la mafia del poder, su coraje era que no estaban con él, ahora que los tiene de su lado es feliz, porque hoy es su mafia del poder, ahora le manejan el Banco del Bienestar y les da contratos sin licitación para la CFE y sus obras emblemáticas. Lo que dice Óscar es la comida que hoy tuvo López Obrador, ahí les va, Ricardo Salinas, Emilio Azcárraga, estuvo también el presidente ejecutivo de Grupo Imagen, Olegario Vázquez Aldir, estuvo también Alfonso Romo, quien para el parecer no tiene pena, él no le da pena, ya no está en el equipo de gobierno, pero allí estuvo. Total, que los que decían efectivamente, como dice el comentario de Óscar, la mafia del poder dejó de ser nada más porque ya los reúne. Luisa Ramírez, excelente noche, gracias. Juan Carlos Camacho, en lugar de discutir sobre la revocación, debemos poner nuestra atención en las gubernaturas que estarán en juego en 2022. No podemos darnos el lujo de perder más gubernaturas a favor de Morena. Eso es bien importante para aquellas personas que van a tener oportunidad de votar en sus estados el próximo año en la elección. Marta López, excelentes comentarios con la señora Larraqui. Carlos de Aquino, ya ni sus chairos le creen a los acuerdos del PG, pero lo tienen que defender. Georgina Martínez está hablando para idiotas, o sea, para sus seguidores que todo le creen sin analizar nada. Emma Oropesa nos saluda desde Tijuana, Baja California. Candelaria Llanes, también muchas gracias por el saludo, como a Lili Real. José Isaac González Narciso, es destrucción, no transformación. Pedro Silva, bravo Lili Real, bien expresada la senadora Lili Telles. También dice Candelaria Llanes, bien por Lili, es valiente, igual aplaude María Guadalupe Pérez Arriaga. Lindolfo Acosta dice, mi señorita Lilita no es transformación, Morena es una deformación de las leyes y la Constitución. Austreberta García tiene razón, maestro, los que reciben la pensión deben agradecer a los ciudadanos y no al gobierno, así es. Gracias a Concepción Márquez y Abril Bocanoli, buenas noches, y así llegamos al final por hoy. Gracias por su compañía, por su participación. Los invito para que mañana tengamos una nueva oportunidad de coincidir aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Por hoy, recordarles el uso de la mascarilla, la sana distancia, reiterarles hay que vacunar a los niños, particularmente de la influenza. Ahorita la influenza está convirtiéndose en un problema grave, serio, del cual seguiremos hablando. Por hoy es todo, que Dios los bendiga, cuídense mucho.